Bienvenidos jugadores de Rise of Kingdom, yo soy Kraken y el día de hoy vamos a hablar de 8 equivocaciones, 8 errores comunes, especialmente si empezamos y si no los cambiamos más tarde pues nos pueden llevar a tener grandes arrepentimientos. Así que en esta lista voy a nombrar 8 arrepentimientos que yo en lo particular tengo varios puntos que cometí y pon en tus comentarios tú cuántos los cometiste. Así que vamos al primero, y es justamente acerca de las gemas. ¿Cuántas gemas has gastado en eventos, en situaciones donde sabes que hubiera sido mejor una opción guardarlas para un mejor evento, una mejor opción, un mejor día? Tenemos 500 gemas, 1000 gemas, 5000 gemas, 10.000 gemas, y las podemos gastar fácilmente en la tienda. Nos da opciones para comprar, adquirir por gemas, o empezamos a gastar gemas en la ruleta. Voy a hacer aquí un paréntesis, no es malo, pero hay que saber hasta qué punto gastar en la ruleta. O si incluso cometemos el error de gastar gemas en completar o subir de inmediato el nivel de alguna construcción, de inmediato completar el entrenamiento de alguna tropa. ¿Cuántas veces hemos gastado la tropa en ese tipo? Mi recomendación, o lo que a mí me hubiera gustado, forzarme desde el principio, volver en el tiempo y forzarme desde el inicio a hacerlo, es reunir esas gemas. Está muy bien adquirir un comandante en una ruleta, desbloquearlo, pero hubiera sido un mejor uso de las gemas, tal vez utilizarlos para más rápido subir al VIP nivel 10, empezar a obtener diariamente esos monumentos dorados, estas esculturas doradas que son tan útiles para los comandantes que más nos interesa. Y ese es el segundo punto, justamente subir lo más rápido al nivel 10 del VIP. Si vas a gastar 20, 30.000, 40.000 gemas en una ruleta, tal vez es mucho más útil únicamente desbloquear ese comandante que te interesa y el resto de las gemas esperar a un evento en particular, el evento más que gemas, para gastar el resto de las gemas, para subir rápidamente al VIP 10, seguir adquiriendo día a día estos monumentos, estas esculturas doradas, y aparte en ese evento pues te va a permitir recolectar algunos premios jugosos, entre esos más esculturas doradas. Así que vamos al tercer punto, y es el de utilizar tokens de recursos sin razón. A veces nos quedamos tan cortos en los recursos que necesitamos para subir de nivel alguna construcción, subir de nivel rápido alguna tecnología que estamos planeando rápido hacerlo, y empezamos a utilizarlo sin miedo, sin pensarlo dos veces, todos estos tokens. La verdad es que es mucho mejor empezar a reunirlos y utilizarlos en caso de emergencias, en esos casos donde estás en un conflicto, en una guerra, te estás quedando sin recursos. Si has estado alguna vez en una guerra, sabes que los recursos empiezan a vaciarse rápidamente, y esas son las ocasiones, esos son los eventos donde vas a ir a tu bolsa de tokens de recursos y utilizarlos como una medida de emergencia, como un extra para esas ocasiones en particular. Ahora vamos a ir al cuarto punto, y es con respecto a los comandantes, maximizar los comandantes. Desde ya déjame decirte que es un error muy común intentar obtener todos los comandantes, o bueno, si puedes adquirirlos poniendo un poco de dinero. Un error común sería intentar maximizarlos a lo más que se pueda en sus habilidades a todos los comandantes. Hay muchos comandantes que valen la pena. Investiga cada vez que veas un comandante que se acerca o que está disponible. Investiga, hay mucha información disponible. ¿Qué tan útil va a ser ese comandante para tu estrategia, para lo que tú tienes, para tu objetivo? Si vale la pena invertirlo. Y más que todo, va a haber muchos comandantes. Aquí tenemos a uno que hay que pensarlo, no dos, tal vez ni siquiera tres veces, si vale la pena poner tus esculturas doradas en estos comandantes que fácilmente puedes obtenerlo por medio de la estrategia, por medio de la taberna. Yo mismo puse aquí cerca de 78 esculturas doradas en Charles Martel, que me hubiera gustado utilizarlos en cualquier otro comandante, ya que ahora Charles Martel fácilmente lo puedes utilizar o lo puedes desbloquear cada vez más por medio de la taberna. Mi consejo: piensa dos veces, piensa tres veces. Este es un juego de estrategia, y si tienes una buena estrategia pues te va a ayudar a llegar cada vez más lejos en un mejor progreso y ser más fuerte en las batallas. El siguiente punto que tenemos es olvidarse de la importancia del equipamiento. Puedes tener el mismo nivel que tu enemigo en tu comandante, puede ser el mismo nivel de
de comandante puede tener la misma tropa, puede tener el mismo nivel de las habilidades, pero lo que va a marcar la diferencia son esos 5, 10, 20, 30% extra de ataque, de defensa que tenga disponible ese comandante. Y eso básicamente lo vas a conseguir por mediante del equipamiento. También va a ayudar bastante la tecnología, pero el equipamiento es un papel muy importante aquí. ¿Qué equipamiento le estás colocando a tu comandante? Entonces, empieza a observar cuál es el equipamiento que más útil es. Hay mucha información también disponible de si tienes dos opciones disponibles, en cuál es la mejor opción para ponerla ya en tu comandante en uso. Vamos al siguiente punto y es en no participar en muchos eventos valiosos. Hay muchos eventos que valen la pena participar. El primero que voy a nombrar y es uno que próximamente vamos a tener y es los eventos de temporada, donde si lograste salvar, si lograste recolectar antes de ese evento 7000 gemas doradas, ese evento te va a dar muchos recursos, muchos tokens de experiencia y te van a dar lo más importante, muchos tokens de esculturas doradas. Por 7000 gemas y, dato interesante, y es que en estos eventos vas a gastar 7000 gemas, vas a completar el evento y te van a devolver las 7000 gemas. Pero si no tienes esas 7000 gemas, vas a lamentarte no haber podido participar en ese evento. Hay muchos otros eventos. Justamente vamos a participar en el Arca de Osiris, otro evento donde puedes conseguir muchos monumentos dorados, muchas esculturas doradas. También tenemos otros eventos como el de Caracúa. Vale la pena participar. Si ves un evento que está dando premios que valen la pena, esculturas doradas, buena cantidad de recursos o una buena cantidad de experiencia, si lo que necesitas es mejorar el nivel de esos comandantes, intenta participarlas, intenta llegar al máximo nivel posible. El siguiente punto es uno que muchos cometemos, tal vez más al principio del juego, pero también puede suceder después, y es unirnos a una alianza, quedarnos en una alianza, quedarnos en un reino que no nos merece. En su tiempo, cuando recién empezamos a jugar aquí en esta cuenta, nos unimos a una alianza muy activa, muy amistosa, pero que no llegó a establecer una buena diplomacia. Y eso nos llevó a tener varias guerras, varios conflictos y, como lo dije anteriormente, es una guerra de estrategia. Hay que saber en qué guerras participar, hay que saber en qué guerras no vale la pena participar. Y el hecho de no pertenecer a una alianza que te merezca, en una alianza que tal vez no es muy activa, que tal vez no te está ayudando a llegar a tu propósito, a tu meta, que es mejorar tu ayuntamiento, mejorar tu nivel de ciudad, tu cantidad de poder, pues a veces hay que mejor tomar otro camino. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.